compañeros. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? El Bien. martes tienen feriado. Digo, descanso. Digo, asueto. Martes 20 de octubre. ¿Qué pasó el 20 de octubre? El martes no es día festivo aquí. Muy bien. Vamos a tratar de terminar hoy con los acuerdos de paz. Ya les mandé el material sobre la victimología, abuso de autoridad, que todavía tiene que ver algunas partes de eso con el conflicto armado interno. Entonces, ya calculo yo que en 2 clases terminamos ya. Como el 20 hay descanso, no sé, la coordinación no ha dicho nada si van a dar descanso o no el 20, entonces estén pendientes de la información. Si no, nos veríamos hasta el viernes. Y probablemente el martes, ¿cuánto tendríamos? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Si martes 27 tal vez sería la última clase de 2 periodos. Y entonces ya se quedan descansando para el 4, por ahí por el 7 de noviembre nos va a tocar el examen final. Muy bien, entonces vamos a tratar de avanzar hoy. 34 asistentes. De plano todos los que ya ganaron ya no quieren entrar a clases. Muy bien. Nos quedamos diciendo que íbamos a platicar un poco hoy sobre derecho consuetudinario. Realmente todos los pueblos tienen derecho consuetudinario. La diferencia entre un derecho consuetudinario es que no es un derecho que sea formal, que sea el oficial. El derecho consuetudinario en muchos países, por ejemplo en el sistema anglosajón, es fuente de derecho directa, mientras que para nosotros es una fuente de derecho indirecta. Aunque ya ahora hay fallos de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia que prácticamente han creado jurisprudencia al respecto de que hay derecho consuetudinario que ya es parte del ordenamiento jurídico interno. Si ustedes recordarán en sus clases de teoría del proceso, la única fuente de leyes aquí en Guatemala es la ley y es la que es creada por el Congreso de la República. Con el convenio 169 y los fallos de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia en casación, ya mucho derecho, no consuetudinario, sino que el derecho colectivo de los pueblos mayas, que es solo el derecho que abarca solo a los pueblos mayas, mientras que el derecho consuetudinario también abarca a los garífonos. Ellos tienen su propio derecho consuetudinario, aunque es poco conocido. El derecho colectivo de los pueblos mayas ya ha tenido un gran reconocimiento aquí en Guatemala
gracias al bloque de constitucionalidad. Eso yo creo que ya lo vieron en Derecho Constitucional. El bloque de constitucionalidad es la obligación que tiene el Estado de Guatemala de que la Constitución, que no tenga plasmado algún derecho literal dentro de su normativa, adopte los derechos humanos que existan en otras leyes de otros países, de la ONU, de la OEA, de todos los órganos de derechos humanos, y la entrada para poder aceptar otras leyes de otros países es el artículo sobre derechos humanos, por supuesto, es el artículo 44 y 46 de la Constitución. Cuando tengan tiempecito, léanlo. Miren, jóvenes, eso les va a ayudar mucho a sus privados y desde ahorita empiezan a subrayar sus constituciones, a ubicar ciertos artículos. El 44 y el 46 son muy importantes debido al bloque constitucionalidad, en el cual ya, aunque no estén plasmadas dentro de la Constitución o en el derecho interno, otros derechos humanos de otros cuerpos legales, de otras convenciones o tratados internacionales, pueden ser aplicados en Guatemala media vez armonicen con el espíritu de la Constitución de la República de Guatemala. Entonces, vamos a tener el derecho constitucionario en general como la normativa tradicional de los pueblos indígenas. Pero aquí en Guatemala ya al derecho de los mayas ya se le llama derechos colectivos de los pueblos mayas. Ellos en sus comunidades tienen sus propias formas de resolver los conflictos, tienen sus propias normas y es lo que mantiene la cohesión. Esa cohesión son esos lazos que hacen que una comunidad no viva en conflicto. Y sus autoridades locales son las que enlazan esa cohesión. Miren, ahorita ya se ha perdido mucho, pero en casi todas las comunidades de ascendencia maya, la figura del alcalde, ya sea auxiliar u autoridad indígena o cabecera del pueblo, ya sea autoridades tradicionales o autoridades que fueron impuestas por los españoles o por las leyes anteriores, pero que los pueblos la hicieron suya. Entonces, ellos son los que mantienen a las comunidades en paz. Hay sanciones que a veces parecen duras y, por ejemplo, una de lo que ya me da cuenta que si alguien no quería colaborar en algo, le daban ciertas multas o ciertos trabajos comunales. Entonces, ellos tienen sus propias sanciones y en algunas comunidades, yo estuve en las comunidades quechís, llegaba hasta la expulsión de alguien que estaba perturbando la paz social de esas comunidades. Un caso hacia la carrerita que tuve con el pueblo quechí allá en Sayarchepetén fue que el esposo regresó temprano y encontró a su esposa con otro señor. Este señor estaba casado, entonces un sábado, cuando vi, estaba amontonada la gente afuera, entonces empezamos una audiencia ahí, y el esposo le preguntó a la esposa, ¿con quién quieres estar? ¿Con el señor que yo te encontré o conmigo? Entonces la señora arrepentida le dijo que con él, le pidió perdón, ahí iban todas las autoridades de la comunidad. En ese tiempo empezaban los cocodes, pero es que vieran que resolver conflictos con los pueblos utilizando su normativa tradicional es bien bonito, porque ahí el problema no es individual, ahí acompañan a la víctima y al presunto, al sindicado, si se le puede llamar así, lo acompaña la familia, los vecinos, o sea, se forman bandos, grupos, y todos quieren hablar y todos aportan soluciones. Entonces, para finalizar, él perdonó a su esposa ahí y la esposa le pidió perdón
Y la pena, yo no se la puse, fue la comunidad, fue que abandonara la comunidad porque él estaba perturbando a la sociedad quechí de esa aldea. Y él lo aceptó. Dijo, denme en 15 días y voy a salir en lo que busco dónde irme, y se fue con su familia de esa comunidad. Así es como funciona el derecho constitucionario o el derecho colectivo de los pueblos mayas, si hablamos solo de los pueblos de ascendencia que descienden de los mayas. De la jurisdicción, en Guatemala solo es reconocida la jurisdicción que tienen los órganos judiciales oficiales. ¿Quiénes son los que tienen jurisdicción? Jueces y magistrados. ¿Qué es la jurisdicción? Es la potestad que tiene el Estado por medio de los jueces y magistrados de aplicar la ley vigente en los conflictos que se le pongan en su conocimiento. Un juez tiene jurisdicción en todo el país, pero no competencia. La jurisdicción quiere decir que un juez puede ser nombrado hoy en Zaragoza y mañana, si él es de Petén y los nombraron en Zaragoza, Chimaltenango, él puede pedir su traslado para algún pueblo, algún municipio de Petén, y no hay problema que lo trasladen porque la jurisdicción que él ostenta, esa investidura jurisdiccional, al ser nombrado juez, juez de paz, juez de primera instancia, magistrado de sala o magistrado de la corte, es que abarca cualquier lugar del país. Ahora la competencia es diferente. La competencia puede ser territorial, puede ser por la cuantía. Eso ya se lo saben ustedes al 100%, lo vieron en teoría del proceso. Entonces, eso es lo que en los acuerdos de paz se buscaba, de que fuera reconocida la jurisdicción indígena, y no se ha logrado. No se ha logrado, aunque con los fallos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, prácticamente, aunque no esté plasmado en la Constitución, ya se le dio jurisdicción a ciertas autoridades tradicionales del pueblo maya. Ya ellos ya han resuelto hasta homicidios y se ha respetado la decisión que ellos han tomado, por el principio de non bis idem, de que no se puede juzgar a una persona por el mismo hecho dos veces. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, si ya lo juzgó el pueblo maya con sus normas, ya la jurisdicción oficial ya no lo puede juzgar. Ese es un fallo de la Corte de Constitucionalidad. En eso sí se ha avanzado mucho, aunque hay todavía sectores que no quieren que los pueblos indígenas tengan su propia jurisdicción ya reconocida dentro de la Constitución. Por eso es que se niegan a hacerle reformas a la Constitución. Sobre los acuerdos, sobre el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, de eso vamos a platicar un poquito porque ya el tiempo no nos lo permite, pero eso se refiere a que tienen que haber cambios sociales, económicos y agrarios. Eso nunca lo va a permitir la oligarquía de Guatemala, nunca va a permitir que hayan cambios sustanciales sociales, mucho menos económicos y mucho menos agrarios. Una reforma agraria aquí sería encender un barril de pólvora, ¿verdad? Porque las mejores tierras están en las manos más poderosas, en las familias más poderosas. Entonces, por eso ningún gobierno los puede tocar. Ellos desvían ríos, ya a las personas ya no les llega el agua, ellos lo agarran para sus extensas siembras de caña, de algodón ya no, de caña, de palma, de aceite ese de África, esa palmera africana, y de todas esas para el banano, esas grandes extensiones de los terratenientes, esos grandes latifundios. Entonces es difícil que pueda haber en Guatemala cambios sociales, económicos y agrarios. Entonces pasamos a otro acuerdo, porque ese acuerdo es el que menos se ha cumplido. Miren, casi todos no se ha cumplido al 100%, pero el socioeconómico y el agrario es el que menos esperanza tiene.
de que se vayan a cumplir en un futuro inmediato. Tal vez inmediato, con el tiempo, ya cuando ustedes estén en el poder, tal vez haya algún cambio, ¿no? Entonces, ahora el otro acuerdo era sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Este acuerdo sí se llegó a cumplir porque no al 100%, pero sí tal vez un 40, un 30%. Porque la sociedad civil empezó a tomar el poder. Incluso hay grupos que se autodenominan sociedad civil, aunque no nos hayan preguntado a nosotros si querían queríamos nosotros que ellos nos representaran. Pero el primer paso fue que el ejército, que llegó a tener hasta 70, 80 mil elementos, llegó a tener 20 mil elementos. La Policía Nacional es parte de esto porque antes el jefe de la Policía Nacional siempre era un militar y el ministro de Gobernación igual, ¿verdad? Porque el Ministerio de Gobernación es el que maneja la Policía Nacional Civil. Entonces ya ahora ya hay carrera policial, solo civiles han sido directores de la Policía Nacional. De España los vinieron a capacitar las primeras promociones de la Policía Nacional Civil. Entonces dijeron con este acuerdo que la misión del Ejército de Guatemala queda exclusivamente para la defensa de la soberanía del país. La defensa de la soberanía del país quiere decir que el ejército solo se va a quedar por si hubiera algún ataque extranjero o interno para defender la soberanía del país. ¿Quién es el que tiene la soberanía aquí en Guatemala? Vamos a ver algún valiente por ahí o valienta. ¿El pueblo? ¿Quién tiene la soberanía del país? ¿Alguien que me conteste? El pueblo. Muy bien. ¿Pero qué pasa con la soberanía que tiene el pueblo? Es delegada. La delega. ¿A quién se la delega? A los gobernantes, licenciado. Muy bien. A los 3 organismos del Estado. Muy bien. Entonces, el ejército solo está para la defensa de la soberanía del país y la integridad de su territorio. Por eso es de que ustedes miran al ejército ahora persiguiendo avionetas de narcotraficantes y apoyando a la Policía Nacional Civil, aunque ahora ya los quitaron, pero hubo un tiempo en que andaba el ejército apoyando a la Policía Nacional Civil. Entonces ya no tendrá asignadas otras funciones el ejército. Es que el ejército antes tenía todas las funciones de seguridad de Guatemala. Tenía su policía militar ambulante, tenía su policía secreta, o sea, en todos los ámbitos, estaba en educación, estaba en salud. Casi todos los ministros, viceministros eran militares. Entonces ya les quitaron, les dijeron, no, ya no van a tener otras funciones más que la defensa de la soberanía y de la integridad del territorio de Guatemala. Y su tarea va a ser limitada a cooperación. Entonces, por eso ustedes solo miran ahora a soldados repartiendo víveres, fabricando pupitres, a la hora de los desastres, a ellos son los que los mandan a apagar fuego a los incendios, ayudar en los terremotos. Esa es la misión actual del ejército. También se trató de que no hubieran tribunales militares. Eso sí se logró, porque como les decía en una clase anterior, los tribunales militares juzgaban a cualquier militar por cualquier delito. Ahora ya no. Ahora si un oficial o un soldado, un especialista, comete un delito común, se va a los tribunales civiles, aunque sea el general más grande de Guatemala, ¿no? el más poderoso. Tiene que ir a ser juzgado a los tribunales del organismo judicial. O sea, por la jurisdicción ordinaria. Y también que antes el ejército podía juzgar a un civil, ahora ya no,
ningún civil podrá ser juzgado por tribunales militares. Eso sí fue un logro muy grande que llegó a tener en los acuerdos de paz. El otro acuerdo es sobre el cese definitivo de... Ahora ya, vamos a ver, me perdí unas diapositivas. El acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, porque ya habían habido otras veces pláticas para que se terminaran los enfrentamientos armados, pero no. En cambio, aquí sí ya, el cese al fuego consistió en que todas las acciones insurgentes, o sea que ya los guerrilleros de la ORNG ya no iban a emboscar ni a atacar destacamentos militares, ni a hacer, porque las tácticas de la ORNG era destruir puentes, destruir carreteras, hostigar al ejército, matar elementos, recuperar armas en emboscadas, ataques a destacamentos. Entonces, todas esas acciones iban a terminar y el ejército ya no iba a andar entre las montañas buscando a insurgentes y buscando a los desplazados que se escondían en la montaña. Entonces, el ejército de Guatemala bajó las armas y la ORNG también, y ya no hubieron más enfrentamientos. Entonces, para ese cese del fuego, se dejaron las siguientes recomendaciones. El cese al fuego definitivo será vigente a partir de las 0 horas del día D. Iban a poner un día, el día D es un término eminentemente de conflictos armados. Cuando en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y los países aliados iban a invadir Normandía, se volvió famoso el día D, porque nadie sabía cuál era el día D, solo los de inteligencia militar. Igual aquí la fecha en que iban a invadir Europa en Francia, en una parte que se llamaba Normandía. Igual aquí iban a poner un día D, era una fecha para que todos, la URNG y el ejército se desmovilizara. El ejército regresara a sus zonas militares y la URNG a sus campamentos que tenían dentro de la selva o de las montañas. Entonces aquí las partes se comprometieron a mantener la situación actual de cese de actividades militares, o sea, 0 balas ya entre el ejército y la guerrilla, y que el ejército ya se apartara de espacios en lugares, quitaron destacamentos de lugares donde la mayoría de la población había sufrido los embates del conflicto armado interno. Entonces empezaron a concentrar, se decretaron las amnistías, habían filas de muchos insurgentes entregando sus armas a la comisión, una comisión que estaba encabezada por la ONU. Pero no crean que todos entregaron sus armas. Muchas armas todavía están circulando. Entonces, a eso se refiere el cese definitivo al fuego, ¿verdad? Entonces, también la ORNG se comprometió a indicarle a las Naciones Unidas cuántos guerrilleros tenían, cuántas armas tenían, explosivos, y todas las áreas que estaban minadas, ellos les dijeron, vinieron expertos de la ONU, de ejércitos de otros países, de los cascos azules, vinieron a desactivar minas en Ixcán, en varios lugares del país, Huehuetenango, San Marcos. El problema es que todavía habían minas, muchos campesinos sembrando la tierra quedaron amputados o murieron porque quedaron minas todavía en lugares estratégicos. El acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral, en 1998 se quiso hacer las reformas constitucionales y fue un fracaso rotundo. Hasta la fecha no se ha cumplido con las principales reformas constitucionales. El régimen electoral sí se logró, que ya antes el presidente, el ejecutivo duraba en su mandato 5 años, lo bajaron a 4 años. Ahí sí se lograron muchos cambios, aunque todavía faltan cambios importantes en el régimen electoral, como bajar el número de diputados, ¿sí? Que la lista, que
el listado nacional, sepa uno por quién está votando y no, porque solo sabemos del listado departamental. Nosotros sabemos que estamos votando por nuestros diputados departamentales, pero el listado nacional no sabemos ni quiénes van en ese listado. El acuerdo sobre la base de la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad, eso sí se logró. La URNG se logró integrar a la vida política, económica, social y cultural. La mayoría de comandantes guerrilleros sí recibieron su pedazo de tierra y una cantidad de dinero que al principio decían que era una buena cantidad, pero a última hora, hablando con un exguerrillero, dice que él en una semana se terminó el pisto porque era tan poquito que mejor se fue a echarse los tragos, digo. Decepcionados casi todos los integrantes. Y el ejército también anduvo peleando a los soldados especialistas que se fueron de baja, también estaban solicitando esas ayudas económicas, pero no lo lograron. Entonces, la URNG como institución sí se logró reincorporar, tanto así que hay hasta un partido político con ya los pocos integrantes que quedan, porque ya muchos murieron. Ya murió el hijo de Miguel Ángel Asturias, Gaspar Hilón. Bueno, acuerdo sobre el cronograma. Este es un cronograma bien largo que iba a terminar supuestamente hasta el 2002 para que se cumplieran todos los acuerdos de paz. Sin embargo, no se han cumplido todos y hasta la fecha ya estamos en el 2020 y no se han cumplido la mayoría de los acuerdos de paz. Y el último acuerdo, que fue el número 12, fue el acuerdo de paz firme y duradera. Ese se firmó a finales de diciembre. Entonces, dijeron que la vigencia de los acuerdos de paz, solo vamos a ver así una carrerita, la última diapositiva, dice que el presente acuerdo de paz firme y duradera queda integrado con todos los acuerdos suscritos. O sea, los 12 acuerdos entraban dentro del último acuerdo. El acuerdo marco, que fue el que le dio vida a los otros acuerdos, hasta el acuerdo de paz firme y duradera, está integrado dentro de eso, y que el único acuerdo que ya había entrado en vigencia fue el de derechos humanos, porque ese entró en vigencia desde que lo firmaron. De ahí los otros 11 acuerdos de paz iban a cobrar formal y total vigencia al momento de la firma del presente acuerdo, que fue el 28 de diciembre o 29 de diciembre de 1996, para iniciarlo en 1997. Entonces, compañeros, el último, esto es todo lo que tenemos que hablar sobre los acuerdos de paz. Por el tiempo no se puede abarcar más. Si ustedes tienen alguna duda sobre eso, solo escriban acuerdos de paz en Google y ahí les va a aparecer todo, si alguien quiere leerlo, si alguien se quiere especializar, pero aquí tratamos de abarcar lo más importante. Aquí van a salir unas 5 preguntas de los acuerdos de paz. Entonces, todo solo de las diapositivas. Yo no les voy a preguntar de todo lo que dicen los acuerdos de paz, porque sería que se quedaran un montón. Solo de las clases que hemos dado aquí, va a venir el examen y del otro folleto que les mandé el día de hoy sobre la victimología. Solo sobre, concéntrense en los acuerdos de paz que vimos y en ese de victimología, de eso va a venir el examen final. Entonces, gracias por la atención, compañeros. Si alguien tuviera alguna duda, algún comentario sobre los acuerdos de paz, tenemos unos 2 minutos. Si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta, porque ahorita es que si no entendieron algo, ahorita es que pregunten, porque ya el día del examen ya no se puede, ¿va? Si no hay dudas. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe la molestia. ¿Usted Dígame. podría compartirnos la presentación al grupo, perdón?
Negativo, cambio y fuera. Ya les dije las razones de por qué. Sí, sí, tienes razón. Mire, pues, Bien, si gracias. ustedes, mire, solo están conectados 53 y supuestamente somos más de 70. Ajá. Entonces, yo les mando las diapositivas, suave la vida para los que no reciben clases, mientras que los que sí se están esforzando de recibir la clase, entonces no lo veo justo, pues, ¿verdad? Entonces, Licenciado. Pero dígame. justos pagamos por pecadores, Lick. No, porque ustedes sí ya más o menos escucharon la clase, ya tienen la idea, y yo solo con la idea que me escriban ya la tienen buena. En cambio, los que nada que ver empiezan a escribir unas cosas que saber de dónde las sacan, o empiezan a ver en Google, y yo rápido detecto cuando están viendo en otra cosa que no he dado yo. Entonces, Licenciado, dígame, compañera. perdone que lo interrumpa, ¿será que usted sería tan amable de enfocar la presentación número 87, 88? ¿Cuál? Es que no la escuché, perdón. La 87, la 87, 88 y Ahí vamos, 89, ahí perdone vamos, la ahí molestia. vamos. 87. Ahí está la 87, pues solo voy a quitar el... Solo para tomarle foto. Ahí está la 87. Ahí me Gracias, avisa cuando ya. 88, por favor. ahí está. Si es que ese es el chivo, jóvenes, yo no les mando las diapositivas, tómenles fotos o... Saquen fibra. También. Y así hasta dormidos pueden estar escuchando ahí. Bueno, jóvenes, ¿algo más antes de que nos retiremos? Si no los miro, si coordinación no da descanso el martes lo veo, si no hasta el viernes, ya para abarcar sobre victimología. Gracias por la atención, si no hay nada más que hacer constar, me despido de ustedes. Feliz noche, compañeros. Buenas noches, Lick. Feliz noche, licenciado. Descansen.